Hoy vamos a embarcarnos en un viaje increíble por los lugares más hermosos del mundo. Desde playas paradisíacas hasta majestuosas montañas, descubrirás destinos que parecen irreales de tan deslumbrantes. Y quién sabe, quizás uno de estos lugares sea tu próximo destino soñado. Valle de Spiti, India. El Valle de Spiti, una tierra de misterios y maravillas escondida en el corazón del Himalaya indio, es uno de los destinos más remotos y fascinantes del planeta. Situado en el estado de Himachal Pradesh, este valle árido y aislado es una joya única, donde antiguos monasterios descansan sobre colinas escarpadas, ríos cristalinos atraviesan paisajes desérticos y los pueblos tradicionales conservan una auténtica cultura tibetana. Llegar a Spiti no es una tarea sencilla. El viaje es toda una aventura, recorriendo carreteras sinuosas y desafiantes que atraviesan algunos de los terrenos más accidentados del mundo. Hay dos principales rutas de acceso, una a través del Valle de Kinaur, que está abierta casi todo el año, y otra desde Manali, que cruza el temido paso de Kunsum-La y solo está disponible durante los meses de verano. Independientemente del camino elegido, las vistas son impresionantes. Al entrar en Spiti, lo primero que se percibe es la inmensidad del vacío. A diferencia de los paisajes verdes de otras partes de Himachal, aquí la tierra es seca y rocosa, salpicada de monasterios centenarios que se alzan como guardianes espirituales de la región. El cielo azul profundo contrasta con los picos nevados, creando un escenario surrealista. El monasterio de Ki, una de las atracciones más icónicas del valle, es un espectáculo en sí mismo. Ubicado a 4.166 metros de altitud, este monasterio budista del siglo VI es el más grande e influyente de la región. Sus murallas blancas y rojizas parecen emerger de la montaña, y en su interior, los monjes recitan cánticos ancestrales, mientras ilustraciones tibetanas decoran las paredes. Una visita aquí ofrece una experiencia espiritual intensa y la oportunidad de conocer la vida cotidiana de los monjes. Continuando el viaje, se llega a Kasa, la capital administrativa del valle. Pequeña pero vibrante, esta ciudad es un punto de encuentro para viajeros y exploradores. Aquí se pueden encontrar alojamientos sencillos, acogedores cafés y mercados locales donde los artesanos venden tapices tibetanos y joyas de plata. Kasa también es la base ideal para explorar otras fascinantes atracciones de la región. Zermatt. Zermatt, un pintoresco pueblo escondido entre los imponentes Alpes suizos, es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza, la aventura y el lujo. Situado en el cantón de Valais, este encantador pueblo alpino atrae a visitantes de todo el mundo, fascinados por sus impresionantes paisajes, su infraestructura impecable y, por supuesto, la majestuosa presencia del Matterhorn, la icónica montaña piramidal que se ha convertido en símbolo de Suiza. Desde el primer momento en que llegas a Zermatt, te das cuenta de que este no es un destino común. La ciudad tiene un estricto compromiso con la sostenibilidad, por lo que los coches convencionales están prohibidos. El transporte se realiza exclusivamente mediante vehículos eléctricos, carruajes tirados por caballos y, por supuesto, a pie, lo que hace que la experiencia sea aún más inmersiva y tranquila. La forma más tradicional de llegar a Zermatt es a bordo del Glacier Express, uno de los viajes en tren más espectaculares del mundo. Conectando Zermatt con St. Moritz, este tren serpentea a través de profundos valles, impresionantes puentes y túneles excavados en la montaña, ofreciendo un espectáculo visual inolvidable. Al llegar a la estación de Zermatt, la sensación es la de haber entrado en un mundo paralelo, donde la modernidad convive en perfecta armonía con la tradición alpina. Paseando por el centro de Zermatt,
El visitante encontrará calles empedradas, chalés de madera adornados con vibrantes flores y una gran variedad de tiendas, restaurantes y hoteles de lujo. Uno de los lugares más visitados es la Bahnhofstrasse, la calle principal de la ciudad, donde boutiques sofisticadas comparten espacio con acogedoras cafeterías y pastelerías que sirven los más deliciosos chocolates suizos. Para los amantes de la gastronomía alpina, una parada obligatoria es el restaurante Schäßbrunni, famoso por su ambiente acogedor y sus platos tradicionales preparados con ingredientes locales. Pero es imposible hablar de Zermatt sin mencionar su mayor tesoro, el Matterhorn. Con sus 4.478 metros de altitud, esta montaña tiene una historia llena de desafíos y conquistas. La primera ascensión exitosa ocurrió en 1865, cuando el alpinista británico Edward Whymper y su equipo finalmente alcanzaron la cumbre. Desafortunadamente, el descenso no fue tan glorioso. 4 miembros del equipo perdieron la vida, convirtiendo esta escalada en un trágico capítulo de la historia del montañismo. Hoy en día, el Matterhorn sigue desafiando a aventureros de todo el mundo, aunque solo los más experimentados se atreven a escalar sus empinadas laderas de hielo y roca. Mont Saint-Michel, Francia. En el corazón de Normandía, una isla rocosa se alza sobre las aguas, desafiando el tiempo e inspirando generaciones. Su nombre resuena a lo largo de los siglos, Mont Saint-Michel, una visión que parece sacada de un cuento de hadas, donde la piedra y la fe se entrelazan en una armonía mística. Se dice que esta fortaleza natural, protegida por las traicioneras mareas del Canal de la Mancha, fue la musa de Tolkien para crear Minas Tirith, la majestuosa ciudad blanca de El Señor de los Anillos. En la cima, dominando el horizonte, descansa la majestuosa abadía benedictina. Los caminos que conducen a ella serpentean a través de estrechas y laberínticas calles esculpidas por la historia. Un refugio de peregrinos, un bastión de reyes, una joya que desafía los siglos. Cuando suben las mareas, Mont Saint-Michel se convierte en una isla aislada, con sus accesos devorados por el agua en un espectáculo hipnotizante de la naturaleza. El mar avanza con rapidez como un ejército invisible, haciendo de la isla una fortaleza inexpugnable a lo largo de los siglos. El propio océano ha sido su muralla, un guardián inquebrantable. Santorini, Grecia. Santorini, una de las islas más icónicas de Grecia, es un destino que combina paisajes impresionantes, una rica historia y una gastronomía excepcional. Situada en el mar Egeo, esta isla volcánica es famosa por sus casas blancas con cúpulas azules, sus atardeceres de ensueño y sus playas exóticas. Su historia comienza hace aproximadamente 3.600 años, cuando una de las mayores erupciones volcánicas de la historia destruyó gran parte de la isla. Este evento devastador pudo haber inspirado la leyenda de Atlántida, descrita por Platón. La explosión creó la icónica caldera sumergida, un paisaje de acantilados abruptos que hoy cautiva a turistas de todo el mundo. Sin embargo, los vestigios de la antigua civilización de Akrotiri, preservados en las cenizas volcánicas, revelan una sociedad avanzada y sofisticada que prosperaba antes del desastre. Machu Picchu, Perú. Machu Picchu, la majestuosa ciudad perdida de los incas, está situada a aproximadamente 2.430 metros de altitud,
en la cima de una montaña de la cordillera de los Andes, en Perú. Este sitio arqueológico, una de las mayores joyas de la civilización inca, sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y turistas de todo el mundo. Su construcción, envuelta en misterios, revela la impresionante ingeniosidad de los incas y su profunda conexión con la naturaleza. La ciudad, cuidadosamente planificada, resistió el paso del tiempo y los fenómenos naturales, manteniéndose como un testimonio del esplendor de esta antigua civilización. Machu Picchu es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno y un patrimonio mundial de la UNESCO, siendo uno de los destinos más icónicos del planeta. La historia de Machu Picchu se remonta al siglo XV, durante el reinado del emperador Inca Pachacútec. Se cree que el lugar fue construido como una propiedad real para el emperador o como un importante centro ceremonial y administrativo. Su ubicación estratégica, en la cima de una montaña rodeada por el río Urubamba, le confería protección y una vista panorámica impresionante. La ciudad fue meticulosamente planificada, con sectores urbanos y agrícolas, templos religiosos, terrazas de cultivo y sistemas avanzados de irrigación. Sin embargo, a pesar de su importancia, Machu Picchu permaneció desconocida para el mundo exterior durante siglos, hasta su redescubrimiento en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham. La construcción de Machu Picchu es una prueba de la avanzada ingeniería inca. Los bloques de piedra fueron cortados con precisión y ensamblados sin el uso de mortero, una técnica conocida como ashlar. Este método permitió que las estructuras resistieran terremotos e inclemencias del tiempo. El sistema de drenaje e irrigación de Machu Picchu es uno de los más sofisticados jamás construidos, garantizando el suministro de agua potable y la preservación de los edificios frente a la erosión y los deslizamientos de tierra. Además, las terrazas agrícolas no solo maximizaban el espacio disponible para el cultivo, sino que también estabilizaban el suelo y prevenían derrumbes. Al adentrarse en Machu Picchu, el visitante se encuentra con un complejo de edificaciones organizadas en sectores distintos. En el sector religioso destacan el Templo del Sol, una de las construcciones más sagradas del lugar, y el Intihuatana, una piedra ceremonial que servía como un reloj solar para marcar los solsticios y equinoccios. Fansipan. El Fansipan, conocido como el Techo de Indochina, se alza majestuoso a 3.143 metros sobre el nivel del mar, siendo la montaña más alta de Vietnam y de toda la península de Indochina. Situado en la provincia de Lào Cai, en el extremo norte del país, esta impresionante formación montañosa forma parte de la cordillera de Hoang Lien Son, una cadena montañosa que se extiende por la región, caracterizándose por su exuberante vegetación, climas diversos y un ecosistema único que atrae a exploradores, aventureros y estudiosos de todo el mundo. El Fansipan forma parte del Parque Nacional de Hoang Lien, un área protegida debido a su rica biodiversidad, donde especies raras de flora y fauna coexisten en un entorno de selva tropical húmeda. Con un ecosistema que varía desde densas selvas tropicales hasta regiones alpinas, con temperaturas que pueden descender por debajo de cero, la montaña se convierte en un verdadero laboratorio natural para científicos e investigadores interesados en estudiar la influencia de las altitudes en el desarrollo de la vida vegetal y animal. Además de su impresionante biodiversidad, el Fansipan posee una importancia cultural invaluable para las etnias minoritarias de la región. Entre los principales grupos que habitan las laderas de la montaña, destacan los Hmong, Dao y Tai, pueblos que han vivido durante siglos
en armonía con la naturaleza y han conservado sus tradiciones, creencias espirituales y prácticas agrícolas. Para estas comunidades la montaña tiene un significado sagrado, siendo considerada un lugar de conexión entre el cielo y la tierra, donde los espíritus ancestrales residen y protegen la región. Muchas festividades y rituales se celebran a lo largo del año para honrar a los espíritus de las montañas y garantizar cosechas prósperas y protección contra desastres naturales. Históricamente, el fancy pan siempre despertó el interés de los colonizadores franceses, quienes, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, exploraron la región y establecieron la ciudad de Sapa como un refugio de montaña para los europeos que buscaban escapar del intenso calor de las tierras bajas. Hoy en día, Sapa es uno de los principales destinos turísticos de Vietnam, sirviendo como base para aventureros que desean alcanzar la cumbre de la montaña. Con el paso de los años, la infraestructura turística se ha desarrollado significativamente, ofreciendo opciones de alojamiento, gastronomía y transporte para quienes desean vivir la experiencia única de explorar el fancy pan. Bora Bora, Francia. El nombre por sí solo evoca imágenes de aguas cristalinas, arena blanca y un paisaje paradisíaco que parece sacado de un sueño. Situada en el Océano Pacífico, la isla forma parte de la Polinesia Francesa y se encuentra aproximadamente a 230 kilómetros al noroeste de Tahití. Un destino de lujo, sinónimo de romance y refugio exclusivo, Bora Bora es uno de los lugares más deseados por viajeros de todo el mundo. Sin embargo, además de su glamour y paisajes deslumbrantes, esta isla esconde una historia rica, tradiciones ancestrales y una biodiversidad singular. El origen de Bora Bora se remonta a tiempos inmemoriales, cuando los primeros polinesios llegaron a la isla alrededor del siglo IV. La isla era llamada por los nativos Pora Pora, que significa primer nacimiento, en referencia a una leyenda que la consideraba la primera isla creada por los dioses. Con el paso del tiempo y la llegada de los europeos, el nombre sufrió modificaciones hasta consolidarse como Bora Bora. Los navegantes europeos como Jacob Roggeveen en 1722 y James Cook en 1769 fueron algunos de los primeros en avistar y documentar la isla. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando Bora Bora pasó a formar parte de Francia, cuando la Polinesia Francesa fue oficialmente anexada como territorio de ultramar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla adquirió importancia estratégica al convertirse en una base militar de los Estados Unidos. Vestigios de aquella época aún pueden encontrarse, como cañones abandonados y fortificaciones ocultas entre la densa vegetación. Bora Bora es un atolón volcánico, rodeado por una barrera de arrecifes de coral, formando una laguna de color intenso que varía entre tonos azul turquesa y verde esmeralda. El monte Otemanu, con sus 727 metros de altura, es el punto más alto de la isla y un antiguo volcán extinto que domina el paisaje. Las aguas que rodean la isla albergan una diversidad impresionante de vida marina, incluyendo mantarrayas, tiburones de arrecife y una infinidad de peces tropicales. El turismo es la principal actividad económica de la isla. Resorts lujosos con bungalows sobre el agua, como los famosos Four Seasons, St. Regis e Intercontinental, atraen a visitantes en busca de exclusividad y confort. La experiencia de hospedarse sobre las tranquilas aguas de la laguna es uno de los principales atractivos de Bora Bora, proporcionando vistas panorámicas de uno de los paisajes más espectaculares del mundo. Parque Nacional de Berchtesgaden.
La majestuosidad de los Alpes bávaros revela uno de sus secretos mejor guardados en el sur de Alemania: el Parque Nacional de Berchtesgaden. Creado en 1978, este paraíso natural se extiende por aproximadamente 210 kilómetros cuadrados y es el único parque nacional alpino de Alemania situado en Baviera, junto a la frontera con Austria. Las altas montañas forman la columna vertebral del parque, destacando el macizo del Watzmann, que se eleva a 2.713 metros de altura, siendo la tercera montaña más alta de Alemania. Las imágenes capturan la grandiosidad del terreno, revelando la transición de los densos bosques a los campos alpinos y, finalmente, a los picos cubiertos de nieve. La región donde hoy se encuentra el Parque Nacional de Berchtesgaden ha estado habitada durante miles de años. Antiguamente, los pueblos celtas y posteriormente los bávaros se establecieron en estos valles, utilizando el paisaje para la cría de ganado y la extracción de sal, una actividad que se remonta al período medieval. La sal, conocida como oro blanco, impulsó la economía de la región y atrajo la atención de la nobleza europea. Durante el siglo XIX, la belleza natural del área llamó la atención de la aristocracia, y Berchtesgaden se convirtió en un destino popular entre pintores románticos, escritores y alpinistas. Uno de los tesoros más icónicos del parque es el lago Königssee, un espejo de agua de origen glaciar, cuyas aguas verde esmeralda reflejan las montañas circundantes. Una visión que sumerge en la belleza del lago, explorando sus orillas y revelando la leyenda de la campana de Saint Bartholomew, una pequeña iglesia con cúpulas rojas que se ha convertido en una de las postales de la región. Los barcos eléctricos que cruzan el Königssee garantizan que la serenidad del lugar se mantenga, y uno de los momentos mágicos de la visita es la demostración del eco producido por las montañas cuando un trompetista toca una nota y la repetición natural del sonido resuena varias veces. Meteora, Grecia. En los confines de la región de Tesalia, en el corazón de la Grecia continental, se alza uno de los paisajes más dramáticos del planeta. Inmensas formaciones rocosas que parecen desafiar la gravedad. Estas torres de piedra, que se elevan a cientos de metros del suelo, son conocidas como meteora, un nombre que significa literalmente suspendido en el aire. Y no hay nombre más apropiado para describir esta maravilla de la naturaleza. La historia de Meteora comienza hace millones de años, mucho antes de la presencia humana. Se cree que las formaciones rocosas fueron moldeadas por la acción del agua y el viento a lo largo de aproximadamente 60 millones de años. Durante el período terciario, toda la región estaba sumergida bajo un vasto delta fluvial. La erosión, combinada con movimientos sísmicos y transformaciones geológicas, esculpió estos gigantes de piedra, creando cuevas y grietas que más tarde servirían de refugio para ermitaños y monjes. Con el paso de los milenios, el lecho del río retrocedió y los sedimentos formaron capas de roca arenisca y conglomerado, dando lugar a las impresionantes columnas que vemos hoy en día. La historia humana de Meteora tiene sus raíces en el auge del cristianismo ortodoxo en Grecia. Alrededor del siglo IV, monjes ascetas comenzaron a habitar las cuevas y grutas que salpicaban estas formaciones rocosas. Buscaban aislamiento, en busca de una vida de oración y contemplación en medio de la imponente naturaleza. Durante los siglos siguientes,
La comunidad monástica creció y la necesidad de mayor protección contra invasiones llevó a la construcción de los primeros monasterios en lo alto de los acantilados. En su época de mayor esplendor, Meteora llegó a albergar 24 monasterios activos. Eran centros de aprendizaje, de copia de manuscritos y de preservación de la cultura ortodoxa griega durante los tiempos oscuros de la dominación otomana. Muchos de estos monasterios, sin embargo, fueron abandonados a lo largo de los siglos debido a su ubicación remota y al declive del número de monjes. Saint-Beat-les, Francia. A los pies de los majestuosos Pirineos, donde las montañas tocan el cielo y los valles susurran historias antiguas, se encuentra la pintoresca comuna de Saint-Beat-les. Esta joya del suroeste francés, situada en el departamento de Alto Garona, en la región de Occitania, es un testimonio vivo del rico tapiz de historia, cultura y naturaleza que define esta parte de Francia. La historia de Saint-Beat-les es profunda y multifacética. En la antigüedad el lugar era conocido como Passus Lupi, o Paso del Lobo, una referencia posiblemente relacionada con las rutas migratorias de estos animales o con las leyendas que rodeaban la región. Con el tiempo, la aldea se transformó en una fortaleza estratégica que dominaba el Valle del Garona, ganando el apodo de Llave de Francia. Esta designación subraya la importancia estratégica de la villa en la defensa y control de las rutas que atravesaban los Pirineos, especialmente durante periodos de conflicto y comercio intenso. En el corazón de la villa se alza el imponente Château de Saint-Beat, una fortaleza del siglo XII que ha servido como centinela silenciosa a lo largo de los siglos. Construido por los señores locales, el castillo fue posteriormente ampliado por el rey Enrique IV, reflejando su importancia continua en las dinámicas políticas y militares de la región. Con una torre del homenaje que se eleva sobre el pueblo y una capilla añadida en el siglo XIX, el castillo ofrece vistas panorámicas del Valle del Garona y de las montañas circundantes, invitando a los visitantes a un viaje en el tiempo y en el paisaje. Maldivas, Asia Meridional. Las Maldivas, un archipiélago impresionante, situado en el corazón del Océano Índico. Un paraíso tropical donde el azul infinito del mar se encuentra con las arenas blancas y suaves, y donde cada isla parece haber sido esculpida a mano por la propia naturaleza. Pero más allá de los paisajes de ensueño, hay una historia, una cultura y un modo de vida que hacen de este lugar uno de los más fascinantes del planeta. Compuestas por aproximadamente 1.200 islas, las Maldivas se extienden a lo largo de más de 900 kilómetros al sur de Sri Lanka y la India, formando uno de los países más pequeños y dispersos del mundo. De esas islas, poco más de 200 están habitadas, mientras que otras 100 se han convertido en lujosos complejos turísticos. ¿Y el resto? Pequeños pedazos de tierra rodeados por aguas cristalinas, muchos aún intactos por la mano del hombre. La geografía única de Maldivas se debe a su formación coralina. Estas islas son, en realidad, cimas sumergidas de montañas volcánicas que surgieron hace millones de años. Con el tiempo, colonias de corales crecieron alrededor de estas montañas sumergidas, formando los atolones que hoy albergan una de las mayores biodiversidades marinas del planeta. La vida en Maldivas siempre ha estado íntimamente ligada al océano. Durante siglos, los maldivos han navegado por estas aguas como hábiles pescadores y comerciantes. La pesca sigue siendo uno de los principales pilares de la economía local, y el atún, capturado de manera artesanal con caña y sedal, es uno de los principales productos del país.
pero fue el turismo lo que transformó Maldivas en uno de los destinos más exclusivos del mundo. En la década de 1970, cuando los primeros viajeros llegaron a estas islas, no existían complejos turísticos de lujo ni bungalows sobre el agua. Sin embargo, la belleza deslumbrante y la paz absoluta rápidamente atrajeron visitantes. Pronto comenzaron a construirse resorts, y hoy en día, Maldivas es sinónimo de exclusividad y sofisticación. Huéspedes de todas partes del mundo buscan la experiencia única de alojarse en villas flotantes, bucear con mantarrayas y tiburones y perderse en la inmensidad azul del Índico. Pero Maldivas es mucho más que un paraíso turístico. Aquí una cultura rica y vibrante ha florecido a lo largo de los siglos. Influenciada por comerciantes árabes, indios y del sudeste asiático, la cultura maldiva es un mosaico de tradiciones. Sin embargo, Maldivas enfrenta un gran desafío. Siendo el país más bajo del mundo, con una altitud media de tan solo 1 metro sobre el nivel del mar, el archipiélago está en primera línea frente al cambio climático. El aumento del nivel del océano amenaza con engullir sus islas en los próximos siglos. La lucha contra el tiempo ya ha comenzado. Se están construyendo barreras de protección, se fomentan proyectos de reforestación de corales e incluso se han propuesto planes para una ciudad flotante. Pero la incertidumbre planea sobre el futuro de Maldivas. Alpes suizos. Un reino de picos nevados, valles verdes y lagos cristalinos. Un santuario donde la naturaleza se impone con majestuosidad, moldeando paisajes que parecen sacados de un sueño. Desde tiempos inmemoriales, esta región ha fascinado a viajeros, exploradores y artistas. Su belleza indomable ha servido de inspiración para leyendas, pinturas y obras literarias. Pero los Alpes suizos son mucho más que un paisaje. Son un mosaico vivo de historias humanas, culturas ancestrales y una relación inquebrantable entre el hombre y la montaña. En el corazón de Europa, esta cadena montañosa domina el paisaje de Suiza, cubriendo aproximadamente el 60% del territorio del país. Sus montañas icónicas como el Matterhorn, el Jungfrau y el Eiger se alzan como centinelas eternas, desafiando el tiempo y los elementos. La grandiosidad del Matterhorn, con su forma piramidal e imponente, ha inspirado desde los primeros alpinistas hasta los creadores del logotipo de la famosa marca Toblerone. La ascensión a esta montaña, realizada por primera vez en 1865, fue una hazaña heroica y trágica al mismo tiempo. 4 de los 7 montañeros que alcanzaron la cumbre perecieron en el descenso, recordándonos la fuerza incontrolable de la naturaleza alpina. El Jungfraujoch, conocido como el Techo de Europa, alberga la estación de tren más alta del continente a 3.454 metros de altitud. El trayecto hasta este punto, realizado en un tren que serpentea a través de túneles excavados en la roca, es uno de los viajes más espectaculares del mundo. Al llegar, los visitantes son obsequiados con una visión surrealista: glaciares eternos, montañas resplandecientes y un horizonte que parece extenderse hasta el infinito. En verano, los Alpes revelan otro lado de su belleza. Las laderas antes cubiertas de nieve se llenan de flores silvestres, creando un espectáculo colorido que encanta a los viajeros. Senderos y caminos sinuosos conducen a lagos escondidos, cascadas deslumbrantes y miradores que ofrecen panoramas impresionantes. La cultura alpina también se manifiesta en la gastronomía, donde los quesos artesanales, las fondues humeantes y los chocolates finos son verdaderos embajadores del sabor. Los habitantes de la región conviven con la fuerza impredecible de la naturaleza. Avalanchas, inviernos rigurosos y la necesidad de preservar el ecosistema son desafíos constantes.
Sin embargo, la resiliencia de las comunidades alpinas, unida a un profundo respeto por la tierra, garantiza que esta región siga prosperando. Hoy en día, los Alpes suizos representan un equilibrio entre lo tradicional y lo innovador. Las antiguas aldeas se han modernizado, pero sin perder sus características auténticas. El turismo crece, pero con una mirada atenta a la sostenibilidad. Las montañas siguen atrayendo a quienes buscan aventura, paz o simplemente un encuentro con la grandiosidad de la naturaleza. Cáucaso, Georgia. Un territorio místico, repleto de montañas imponentes, tradiciones milenarias y un pasado marcado por leyendas y conquistas. En el corazón de esta región se encuentra Georgia, un país pequeño en tamaño, pero grandioso en historia, cultura y paisajes. Georgia es una tierra de contrastes. Entre el Mar Negro y las montañas del Gran Cáucaso, sus paisajes varían desde valles verdes hasta picos nevados, desde ciudades vibrantes hasta aldeas olvidadas en el tiempo. Este país, situado en la encrucijada entre Europa y Asia, lleva en sus raíces un espíritu resiliente y un orgullo que ha perdurado durante siglos. Su nombre original, Sakartvelo, revela un pueblo unido por su lengua única, el georgiano, cuya escritura singular y curvilínea se distingue de cualquier otro alfabeto en el mundo. Georgia es más que un país, es una civilización milenaria, cuya fundación se remonta a tiempos inmemoriales. La historia de Georgia es un relato de resistencia y renacimiento. Situada en una de las rutas comerciales más importantes de la antigüedad, la Ruta de la Seda, la región fue invadida y disputada por imperios a lo largo de los siglos: persas, otomanos, mongoles, rusos. Pero contra todas las adversidades, la identidad georgiana nunca se perdió. Al contrario, se fortaleció. La capital, Tiflis, refleja este espíritu. Fundada en el siglo V, sus calles son un verdadero mosaico cultural. Iglesias ortodoxas medievales, mezquitas y sinagogas coexisten una al lado de la otra, testimoniando un pasado de encuentros y conflictos. En lo alto de una colina, la fortaleza de Narikala vigila la ciudad, mientras el río Kura serpentea entre barrios históricos y edificios modernos. Tiflis es un lugar de contrastes y de energía vibrante. Barrios como Abanotubani, famoso por sus baños termales de azufre, se remontan a la época en que la ciudad era una parada obligatoria para mercaderes y viajeros. Sus mercados y tabernas están llenos de aromas y sabores que cuentan la historia del país a través de su gastronomía. Hawái, Estados Unidos. Un archipiélago remoto, rodeado por las vastas aguas del Pacífico, uno de los lugares más mágicos y singulares del planeta. Tierra de volcanes activos, playas paradisíacas y una cultura ancestral profundamente conectada con las fuerzas de la naturaleza. Un lugar donde la historia y la tradición se entrelazan con la modernidad, creando una atmósfera que fascina y encanta. Situado a más de 3.800 kilómetros de la costa de los Estados Unidos, Hawái es el estado más aislado del país. Compuesto por 8 islas principales y numerosas islitas, este archipiélago volcánico emergió del océano a lo largo de millones de años, moldeado por las incesantes erupciones de sus volcanes. La isla más grande, conocida como Big Island, alberga el Mauna Loa y el Kilauea, dos de los volcanes más activos del mundo. Sus ríos de lava, que fluyen lentamente hasta el mar, son un espectáculo impresionante, un recordatorio constante de la fuerza geológica que da forma a esta región. Pero Hawái es mucho más que una maravilla geológica. Es también la cuna de una de las culturas más ricas del Pacífico. Los primeros polinesios llegaron a las islas hace más de 1500 años,
navegando vastas distancias guiados solo por las estrellas, las corrientes marinas y los vientos alisios. Con ellos, trajeron no solo su habilidad para la navegación, sino también su cultura, sus creencias y su espiritualidad. El pueblo hawaiano venera la naturaleza como algo sagrado. El mana, una fuerza espiritual presente en todo, guía sus vidas y sus tradiciones hasta hoy. Entre estas tradiciones está el hula, una de las expresiones artísticas más icónicas de Hawái. Mucho más que una simple danza, el hula es una forma de contar historias. Cada gesto de las manos, cada movimiento de los pies, representa elementos de la naturaleza, dioses, mitos y eventos históricos. El hula, acompañado por el canto melódico y el sonido de los ipujeque, un tambor hecho de calabaza, transmite el conocimiento ancestral de generación en generación. La cultura hawaiana también se manifiesta en su idioma. El hawaiano, una de las lenguas oficiales del Estado, estuvo al borde de la extinción durante el periodo de colonización y dominación estadounidense, pero hoy experimenta un renacimiento. Las escuelas de inmersión en lengua hawaiana han ayudado a preservar este patrimonio, asegurando que las futuras generaciones continúen comunicándose en la lengua de sus ancestros. A lo largo de los siglos, Hawái ha experimentado profundas transformaciones. A finales del siglo XVIII, fue unificado bajo el reinado del rey Kamehameha I, quien, a través de alianzas y batallas, logró unir todas las islas bajo un solo gobierno. Durante el siglo XIX, misioneros cristianos y comerciantes extranjeros llegaron al archipiélago, introduciendo nuevas influencias culturales y económicas. La expansión de las plantaciones de caña de azúcar y piña trajo una afluencia de trabajadores inmigrantes procedentes de Japón, China, Filipinas y Portugal, convirtiendo a Hawái en un crisol multicultural. La Feroe, Dinamarca. Las Islas Feroe, pertenecientes al Reino de Dinamarca, emergen de las frías aguas como centinelas del océano, moldeadas por el viento y la furia de los elementos. Un territorio remoto, lleno de leyendas, tradiciones y una naturaleza sobrecogedora que desafía los límites de la imaginación. Poco más de 50.000 habitantes llaman hogar a estas islas, repartidos en sus 18 masas de tierra volcánica. Aquí, la vida sigue el ritmo de la naturaleza y la historia se entrelaza con el paisaje. Los primeros pobladores llegaron hace más de 1000 años, navegando bajo cielos tormentosos, en busca de refugio y sustento en un lugar que parecía inhóspito. Pueblos vikingos y monjes irlandeses dejaron su huella, estableciendo las bases de una sociedad que, hasta hoy, mantiene su esencia única y resiliente. El clima es temperamental, caracterizado por fuertes vientos, lluvias constantes y densas nieblas que envuelven las montañas como un velo místico. El sol aparece como un regalo raro, iluminando los acantilados escarpados y los profundos fiordos que recortan la costa. En estas tierras agrestes, la vegetación baja cubre las colinas como un manto esmeralda, donde rebaños de ovejas pastan libremente, indiferentes al clima inestable. Son ellas, de hecho, las que dieron nombre a las islas, Foroyar, o Islas de las Ovejas en nórdico antiguo. Costa de Australia. Desde playas doradas hasta acantilados escarpados, desde arrecifes vibrantes hasta bahías serenas, la costa australiana es un mosaico de vida, historia y belleza indomable. Con más de 25.000 kilómetros de litoral, este es un lugar donde la naturaleza se manifiesta en toda su grandiosidad. Al norte, las aguas tropicales del Mar del Coral esconden uno de los mayores tesoros naturales del planeta, la Gran Barrera de Coral. Más al sur, las playas se extienden, revelando ensenadas tranquilas y extensiones de arena que parecen no tener fin. En el oeste, el Océano Índico acaricia las costas de Australia Occidental,
mientras que en el este, el Pacífico esculpe bahías y promontorios que desafían el tiempo. Nuestra travesía comienza en el extremo noreste, donde el calor húmedo y las selvas tropicales se encuentran con el océano en un espectáculo de biodiversidad. Aquí la Gran Barrera de Coral se extiende a lo largo de más de 2.300 kilómetros, formando el mayor sistema de arrecifes del mundo. Un paraíso submarino donde tortugas, tiburones, mantarrayas y miles de especies de peces se mueven entre corales coloridos. Un paisaje cambiante, esculpido por el océano y el tiempo. Las aguas cristalinas invitan a exploradores y científicos a sumergirse en un mundo que aún guarda secretos, pero este delicado ecosistema también está en peligro. El calentamiento global y la acción humana están alterando el equilibrio de este reino submarino, poniendo en riesgo la vida que aquí ha prosperado durante millones de años. Seguimos hacia el sur, descendiendo por la costa de Queensland. Aquí, ciudades como Cairns y Brisbane sirven como puertas de entrada a un litoral donde surfistas y bañistas comparten espacio con delfines y ballenas migratorias. En Gold Coast, rascacielos se alzan junto al mar, contrastando con la naturaleza intacta que se oculta más allá de las concurridas playas. Más al sur, en New South Wales, encontramos Sydney, la ciudad icónica que abraza el Océano Pacífico con su famosa Ópera de Sydney y el imponente Harbour Bridge. Sus playas, como Bondi y Manly, son conocidas en todo el mundo, pero basta con viajar unos pocos kilómetros para descubrir bahías aisladas y acantilados que revelan el rostro más salvaje de Australia. Yangshuo, China. Yangshuo, un pequeño paraíso en el corazón del sur de China, parece haber sido esculpido con delicadeza por los dioses de la naturaleza. Montañas kársticas emergen como centinelas imponentes, sus siluetas reflejadas en las tranquilas aguas del río Li. Este es un lugar donde el tiempo se ralentiza y el paisaje se dibuja como una pintura tradicional china, donde cada pincelada revela un misterio, una leyenda, un secreto ancestral. En los primeros rayos del sol de la mañana, una suave niebla se posa sobre los picos irregulares, mientras los pescadores preparan sus balsas de bambú. Siguen una tradición milenaria, la pesca con cormoranes. Con linternas iluminando las oscuras aguas, las aves se sumergen con destreza, atrapando peces antes de regresar obedientemente a sus dueños. Esta danza silenciosa entre el hombre y el ave se ha desarrollado durante siglos, un testimonio vivo de la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Alaska, Estados Unidos. Alaska, la mayor y más remota de las 50 unidades federativas de los Estados Unidos, es una tierra de extremos y bellezas naturales inigualables. Con su inmensidad de montañas cubiertas de nieve, glaciares imponentes, densos bosques y una fauna diversa, esta región destaca como uno de los últimos grandes territorios vírgenes del planeta. Situado en el extremo noroeste de América del Norte, Alaska limita con Canadá y está separado de Rusia únicamente por el estrecho de Bering. Su capital, Juneau, es una de las pocas en el mundo accesibles únicamente por vía aérea o marítima, debido a la accidentada geografía del estado. Originalmente habitado por pueblos indígenas como los Inuit, los Aleutianos, los Tlingit y los Athabascanos, Alaska posee una historia rica y compleja. Estos pueblos sobrevivieron durante milenios en un entorno hostil, desarrollando técnicas avanzadas de caza, pesca y conservación de alimentos. En el siglo XVIII, exploradores rusos fueron los primeros europeos en establecer contacto con la región, explotando sus riquezas naturales, especialmente la caza de nutrias marinas, cuyas pieles eran extremadamente valiosas en el comercio internacional.
En 1867, los Estados Unidos compraron el territorio a Rusia por $7,2 millones, una cantidad que en su momento fue considerada un desperdicio. Sin embargo, el descubrimiento de oro a finales del siglo XIX y posteriormente de petróleo en el siglo XX transformaron a Alaska en un lugar de gran importancia económica. El clima de Alaska varía drásticamente según la región. En el norte, cerca del océano Ártico, predominan las tundras heladas, donde los inviernos son extremadamente rigurosos, con temperaturas que pueden alcanzar los -50 grados Celsius y donde el sol puede desaparecer durante meses en el invierno. En el sur, en las áreas costeras, el clima es más templado, con veranos cortos e inviernos menos extremos. La ciudad más grande del estado, Anchorage, experimenta un clima subártico, con intensas nevadas durante gran parte del año. Debido a su proximidad con el Círculo Polar Ártico, Alaska es conocida por el fenómeno del sol de medianoche, cuando el sol puede brillar durante hasta 24 horas seguidas en verano, y por la casi total oscuridad durante el invierno. Río Tara, Montenegro. El río Tara, una joya esculpida por el tiempo y la naturaleza, atraviesa el corazón de los Balcanes como una hoja azul de aguas cristalinas. A lo largo de su sinuoso recorrido, atraviesa desfiladeros imponentes, bosques vírgenes y valles, donde la vida salvaje florece como si nunca hubiera sido tocada por la presencia humana. En su flujo incesante, el Tara no solo esculpe el paisaje de Montenegro, sino que también cuenta la historia de un mundo modelado por el agua y el tiempo. Con una longitud de aproximadamente 146 kilómetros, el río Tara tiene sus fuentes en los montes Prokletije, una cadena montañosa que marca la frontera natural entre Montenegro y Albania. Desde ese punto elevado, sus aguas siguen un curso vigoroso y audaz, trazando un camino entre rocas y desfiladeros hasta encontrarse con el río Drina, que a su vez lo conduce hasta el legendario Danubio. Pero antes de convertirse en parte de algo más grande, el Tara tiene su propia historia que contar. El desfiladero del río Tara, a menudo comparado con el Gran Cañón de Norteamérica, es una de las maravillas naturales más impresionantes de Europa. Con sus 1.300 metros de profundidad en algunos tramos, ostenta el título de cañón más profundo del continente y el segundo más profundo del mundo. Sus paredes de roca escarpada, esculpidas a lo largo de milenios, guardan los secretos de una era en la que el tiempo transcurría sin prisa, modelando lentamente los exuberantes y dramáticos paisajes que hoy contemplamos. Patrimonio natural protegido por la UNESCO, el cañón del río Tara forma parte del Parque Nacional Durmitor, una vasta extensión de naturaleza virgen donde la biodiversidad florece de manera impresionante. Entre los densos bosques y las orillas del río habitan osos pardos, lobos, nutrias y una infinidad de especies de aves. Las aguas del Tara son tan puras que, en muchos tramos, pueden consumirse directamente del lecho del río, un testimonio de su inmaculada conservación. La fuerza del río Tara no solo se manifiesta en su belleza natural, sino también en la adrenalina que proporciona a los aventureros. El rafting a lo largo del cañón se ha convertido en uno de los deportes más populares de la región, atrayendo a viajeros de todas partes del mundo. Los rápidos, que varían desde niveles moderados hasta extremos, desafían a quienes buscan emoción en medio de la grandiosidad de la naturaleza. Durante la primavera, cuando el nivel del agua es más alto debido al deshielo, el río Tara se transforma en un campo de batalla entre el hombre y la naturaleza, poniendo a prueba el coraje y la destreza de quienes se aventuran en sus aguas. Norte de Vietnam. Una región de belleza indómita, moldeada por la fuerza de la naturaleza y la resiliencia de su gente.
De Hanoi a las tierras remotas de Ha Giang, de las tranquilas aguas de la bahía de Ha Long a las colinas de Sapa, cada paisaje cuenta una historia, cada ciudad late con vida y cada aldea mantiene viva una cultura ancestral. El norte de Vietnam es la cuna de la civilización vietnamita, donde reyes e imperios construyeron dinastías y donde guerreros resistieron la invasión de potencias extranjeras. Hanoi, la capital, es el corazón vibrante del país. Entre estrechas calles, motocicletas que se entrelazan en un caótico ballet y una arquitectura que fusiona influencias francesas y chinas, la ciudad exhala tradición y modernidad. El lago Hoan Kiem, con su legendaria tortuga dorada, es un símbolo del alma vietnamita, un oasis de tranquilidad en medio de la frenética vida urbana. Pero más allá de los muros de la capital, otro Vietnam se despliega. La carretera serpentea hacia el norte, donde las montañas tocan el cielo y los campos de arroz se extienden en terrazas esculpidas a mano por generaciones de agricultores. Sapa es un refugio en las alturas, un mosaico de etnias que preservan sus costumbres a pesar de la creciente modernidad. Los Hmong, los Dao rojos y los Tai viven en aldeas donde el tiempo parece transcurrir a un ritmo diferente, marcado por el ciclo de las cosechas y el sonido de los tambores chamánicos. En las aldeas flotantes, los pescadores viven como lo han hecho durante siglos, en casas que se balancean suavemente sobre las aguas esmeralda. Barcos de madera se deslizan entre los pilares rocosos, transportando a turistas que buscan el encanto del paisaje y la serenidad de un atardecer reflejado en las tranquilas aguas. Aún más al norte, Ha Giang revela uno de los paisajes más dramáticos de Vietnam. Aquí, carreteras zigzaguean por desfiladeros inmensos, donde los ríos atraviesan profundos cañones y las montañas se alzan como murallas naturales. Los campos de alforfón florecen en tonos rosados, cubriendo las laderas con un manto etéreo.